En el anterior vídeo que vimos amplificación a transistores de forma sencilla, pues pudimos ver cómo un transistor amplificaba. Es decir, un transistor, si le metíamos una señal en la entrada, una pequeña señal en la entrada, en este caso una pequeña onda senoidal, en la salida esa señal pues salía ampliada, salía amplificada. Bueno, pero no todo es tan sencillo como parece. Como introducción pues está bien para saber cómo amplifica un transistor, pero un transistor, para realizar esta función y realizarla correctamente, pues tiene que tener una serie de componentes auxiliares para que esa amplificación se pueda realizar con la mayor fidelidad posible. ¿Qué quiere decir fidelidad posible? Pues que si nosotros metemos aquí una onda senoidal, en la salida también salga una onda senoidal amplificada, pero que no salga onda senoidal. Entonces, para realizar toda esa operación entra en juego aquí lo que es la polarización de un transistor. Y antes de ver lo que es polarización de un transistor, para entenderlo correctamente, vamos a ver primeramente los tres estados de funcionamiento de un transistor, y atendiendo a esos tres estados de funcionamiento de ese transistor, vamos a ver posteriormente pues las tres funciones que pueden realizar para poder entender mejor lo que vamos a ver cuando entremos ya dentro de la polarización. Los tres estados de funcionamiento de un transistor son corte, son conducción o lineal, la zona de conducción o lineal, ya veremos por qué la denominamos lineal, pero de momento vamos a decir zona de conducción, y la zona de saturación. Estas son las tres formas de funcionamiento, y atendiendo a estas tres formas de funcionamiento, para entenderlo mejor, utilizaremos un símil hidráulico. Empecemos con el transistor cuando está en estado de corte. ¿Cuándo está en estado de corte? Bueno, cuando está en estado de corte es cuando el transistor no tiene corriente, no circula ningún tipo de corriente colector entre emisor y colector. ¿Por qué motivo no hay corriente entre colector y emisor? Porque no tenemos corriente en la base. Como sabéis, cuando estuvimos viendo amplificación del transistor en su primera parte, vimos que para que existiera corriente colector emisor tenía que haber una corriente de base que liberaba electrones en esta barrera de potencial, rompía los enlaces covalentes de esta barrera de potencial, con lo cual esos electrones eran atraídos por el polo positivo de la batería, de esta batería, y que dejaba unos huecos, esos huecos que se iban a atraer a los electrones del emisor, ¿no? Estos electrones en el emisor iban a dejar también unos huecos que van a ser ocupados por electrones procedentes del polo negativo, con lo cual se generaba una corriente emisor-colector. En este caso, pues no hay corriente de base. Al no haber corriente de base, pues no se va a producir lo que hemos dicho anteriormente, y por lo tanto no va a haber corriente colector emisor, y por lo tanto este circuito es como si estuviera en circuito abierto. Mejor dicho, esta resistencia sería infinita, con lo cual el transistor estaría en situación de corte. En el símil hidráulico, como vimos en su momento, pues esta conducción que tenemos aquí, esta pequeña conducción que tenemos aquí, junto con esta otra conducción que tenemos aquí, donde hay un flotador, que hace que este flotador, cuando suba o baje, lo que va a hacer es que esta compuerta que tenemos que aquí pues suba más arriba, más abajo, por tanto abriendo o cerrando el paso de esta conducción de agua. Pues vemos que en esta conducción, es decir, todo este elemento que tenemos aquí sería la base del transistor, este sería el emisor, que es el que emite la corriente de agua, este es el colector, que es el que la recoge. Como vemos aquí, pues no hay corriente de agua. Al no haber corriente de agua, ¿qué va a ocurrir? Que este flotador pues no va a flotar, y por lo tanto no va a arrastrar la compuerta, con lo cual lo que va a hacer que la compuerta esté cerrada, con lo cual no hay corriente de agua en esta conducción más grande, no va a haber corriente de agua, la cantidad de litros por segundo es 0. Por lo tanto, si por aquí hay 0 litros por segundo, no se produce la flotabilidad en esta conducción de este flotador, no se abre la compuerta, y por lo tanto
aquí pues no va a haber conducción de agua. Por lo tanto, esta conducción, este circuito hidráulico, pues estará en corte. No hay conducción de agua y por lo tanto estará en corte. Lo mismo que ocurría con el transistor cuando no tenía corriente en la base. Pero ¿qué ocurre si a ese transistor le aplicamos una tensión en la base? Entre base y emisor le aplicamos una tensión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a generar una corriente en la base. Una corriente en la base. Corriente en la base que lo que va a hacer es que va a introducir electrones en la barrera de potencial colector base, que como sabéis está polarizada inversamente. Va a introducir electrones que van a romper enlaces covalentes dentro de esta barrera de potencial. Estos electrones libres pues van a ser atraídos por el polo positivo. Estos electrones libres van a ser atraídos por el polo positivo de esta batería, generando una corriente en el colector. Estos electrones van a dejar aquí huecos, como sabéis, huecos que van a atraer electrones procedentes del emisor. Y estos electrones pues también dejarán aquí huecos en el emisor que atraerán electrones provenientes del polo negativo de esta batería, con lo cual se va a generar una corriente colector-emisor. ¿De acuerdo? Se va a generar un colector-emisor. Por lo tanto, el transistor pasa a la situación de conducción. En el símil hidráulico, para que se vea más claramente, pues vemos que se produce aquí una corriente, unos litros por segundo, una corriente en esta conducción que la hemos asimilado a la base del transistor. Bueno, esta conducción de agua, lo que va a hacer que al pasar por esta otra conducción, pues va a hacer flotar a este flotador. Contra mayor sea la conducción, la cantidad de litros por segundo, ¿qué ocurre? Pues más corriente de agua se va a introducir dentro de esta conducción y más va a subir el flotador. En este caso, pues por aquí viene una conducción de agua determinada que va a hacer que este flotador pues suba a esta altura. Al subir a esta altura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a arrastrar a esta compuerta, la cual pues la va a abrir. Con lo cual, al abrir la compuerta se va a producir aquí pues una abertura que va a producir una corriente de agua entre esta zona que la denominamos emisor y esta otra zona que la denominamos colector. Se va a generar aquí una corriente de agua. Por lo tanto, este circuito hidráulico, que anteriormente estaba en corte porque por esta conducción no pasaba agua, no pasaba líquido, por lo tanto estaba en corte. Al pasar líquido y al generarse todo lo que viene después, la subida del flotador que arrastra la compuerta, ha pasado a la situación de conducción. ¿Qué ocurre si en el transistor pues aumentamos la tensión base emisor? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué ocurre si en el transistor aumentamos esta tensión base emisor? Lo que va a ocurrir es que va a aumentar la corriente base emisor o emisor base, va a aumentar. Entonces, al aumentar esta corriente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que mayor número de electrones se van a introducir dentro de esta barrera de potencial base colector y por lo tanto van a romper más enlaces covalentes. Al romper más enlaces covalentes, pues más electrones se van a liberar, y más electrones atraídos por el polo positivo de esta batería van a circular a través de este colector. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues más huecos van a dejar y por lo tanto más electrones provenientes del emisor van a ser atraídos, Estos electrones van a dejar aquí un vacío, van a dejar un vacío en el emisor que va a ser ocupada por electrones procedentes de esta batería o de este generador de corriente continua. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues se va a producir, como sabemos, una corriente emisor-colector. Pero de mayor cuantía, ¿por qué motivo? Porque hemos aumentado la corriente de base. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la corriente de base,
pues mayor va a ser la corriente colector-emisor. ¿De acuerdo? Por tanto, en esta situación el transistor estará en la situación de conducción. Si nos vamos al símil hidráulico, pues vemos que aquí hemos aumentado la cantidad de litros por segundo que van a circular por esta pequeña conducción. Bueno, al aumentar esta cantidad de litros por segundo, ¿qué es lo que va a suponer? Lo que va a suponer aquí, pues que es más litros de agua o mayor nivel va a subir el agua en esta otra pequeña conducción y que va a arrastrar a este flotador. Con lo cual, como dijimos anteriormente, este flotador pues va a arrastrar a esta compuerta que la va a hacer subir más, con lo cual lo que va a suponer que la cantidad de litros por segundo que van a circular por esta conducción grande pues va a ser superior. Con lo cual, al igual que vimos anteriormente en el transistor, contra mayor sea la corriente o la cantidad de litros por segundo que circulen por esta pequeña conducción, mayor va a ser la cantidad de litros por segundo que va a circular por esta conducción más grande. ¿De acuerdo? Y por último, pasemos a la situación en la cual se puede encontrar un transistor, que es la situación de saturación. ¿Cuándo un transistor se satura? Un transistor se satura cuando, por mucho que aumentemos, ya llegado a un punto determinado, que ya veremos cuál es, llegado a un punto en el cual la corriente de base, por mucho que aumente, ya la corriente de colector emisor o emisor colector ya no va a aumentar más. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros metemos aquí 10 miliamperios. Metemos aquí 10 miliamperios a este transistor. Al meter aquí 10 miliamperios, estos 10 miliamperios lo que va a hacer es que va a romper todos los enlaces covalentes existentes en esta barrera de potencial base colector. Va a romper todos los enlaces covalentes, con lo cual va a liberar electrones, va a liberar electrones que, como sabéis, son atraídos por el polo positivo de la batería, va a dejar huecos que atrae electrones del emisor, y estos electrones del emisor dejan aquí un vacío que va a ser cubierto por electrones procedentes del polo negativo de la batería, generándose una corriente emisor-colector. Pero bueno, ya hemos roto todos los enlaces covalentes, es decir, el transistor ha llegado al límite. Ya a partir de aquí, como veremos posteriormente, si seguimos aumentando la corriente de base, vamos a suponer que esta corriente de base pues va a generar aquí una corriente emisor-colector de 1 amperio, por ejemplo. Pues a partir de este punto, por mucho que aumentemos ya la corriente de base, la corriente emisor-colector va a seguir siendo de 1 amperio. Es decir, el transistor ha llegado a la saturación. Vamos a verlo en el símil hidráulico a ver si se entiende mejor. En el símil hidráulico hemos metido aquí una corriente de 1 litro por segundo. Bueno, esta corriente de 1 litro por segundo pues ha subido el flotador a una altura tal que hace que, arrastrando a la compuerta, hace que la compuerta la lleve a este punto. La lleva a este punto, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que es el punto máximo. A partir de aquí generaba una corriente de agua que son 10 litros por segundo, y a partir de aquí, por mucho ya, por más litros por segundo que metamos aquí, la compuerta pues se va a abrir más, pero se va a abrir esta zona donde no va a controlar este canal de agua. Con lo cual se ha llegado a la saturación. A partir de 1 litro por segundo, esta compuerta llega a este punto, y esta es la cantidad de agua máxima que va a poder circular por esta conducción, que son 10 litros por segundo. Vamos a seguir aumentando la corriente eléctrica, la corriente con la tensión base emisor, que va a suponer un aumento de la corriente base emisor en este transistor, y le vamos a aumentar, por ejemplo, pues a 20 miliamperios, 30 miliamperios, 40 miliamperios. Hemos visto que a 10 miliamperios pues se llegaba al límite, habíamos roto todos los enlaces covalentes. Si le metemos una corriente de 20 miliamperios, pues lo mismo, es decir, la corriente base emisor va a aumentar, pero el número de electrones, el número de enlaces covalentes que van a romper va a ser el mismo número que se rompían cuando por aquí pasaba una corriente de 10 miliamperios. Con lo cual,
el número de electrones que va a quedar libre aquí va a ser el mismo y por lo tanto la corriente eléctrica que va a pasar del colector, mejor dicho, de esta barra de potencial, el positivo, de este transistor van a seguir siendo de 1 amperio, tanto en el colector como posteriormente en el emisor, debido, pues lo que hemos visto anteriormente, los huecos atraen electrones del emisor, que deja un vacío, y ese vacío es ocupado por electrones provenientes del polo negativo. Pues bueno, al final la corriente emisor-colector va a ser 1 amperio. Si seguimos aumentando, pues a 30 miliamperios, pues lo mismo, como hemos roto ya todos los enlaces covalentes, pues no va a aumentar la corriente va a ser la misma, 30 miliamperios lo mismo, va a ser pues la misma corriente. ¿Qué quiere decir? Pues que este transistor, a partir de 10 miliamperios, como hemos visto anteriormente, ha llegado a la saturación. Y ya, por mucho que aumentemos la corriente en la base, o la corriente base-emisor, la corriente emisor-colector va a seguir siendo la misma, Ya sigue siendo la misma porque hemos roto todos los enlaces covalentes, no vamos a liberar más electrones, y por lo tanto la corriente que se va a generar va a ser la misma. Por lo tanto, el transistor ha llegado a la saturación. Vayámonos a ver otra vez al símil hidráulico. En el símil hidráulico, pues vamos a suponer que nosotros pues, seguimos aumentando la corriente que viene por esta pequeña conducción, pues a 2 litros por segundo, 3 litros por segundo. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, pues contra mayor sea la corriente que viene por esta conducción, pues más va a subir el flotador. Este flotador que tenemos aquí, pues más va a subir. ¿Pero qué ocurre? Que este flotador va a subir ya aquí en esta zona, por así decirlo, zona de nadie, zona de nadie donde no va a controlar el flujo de agua que pasa por esta canalización, por esta canalización más grande, pues no va a controlar este flujo de agua. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a partir de 1 litro por segundo, la corriente que metamos aquí, pues no va a hacer cambiar la cantidad de litros por segundo que va a venir por esta conducción, que van a seguir siendo 100 litros, perdón, he dicho 10, no, son 100 litros por segundo, van a seguir siendo 100 litros por segundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que a partir de 1 litro por segundo que pase por aquí, esta conducción, este circuito, esta conducción, pues va a entrar en saturación, igual que el transistor. Por lo tanto, esta pequeña conducción, cuando pasen por aquí más de 1 litro por segundo, pues la compuerta pues va a estar aquí subiendo y baja, es decir, ya no va a controlar esta grande, y por tanto se ha llegado también a la saturación, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los 3 estados de funcionamiento de un transistor, corte, conducción y saturación. Muy importantes los 3 para poder entender lo que vamos a ver posteriormente, que son las funciones que realiza un transistor, y posteriormente la polarización. La polarización, si tenemos muy claro estas 3 situaciones en las cuales se va a encontrar un transistor, ya veremos que la polarización, cómo se polariza y por qué se polariza, lo vamos a entender correctamente.